¿Listo? Siendo hoy 19 de noviembre del año 2020, vamos a trabajar el día de hoy el recurso de la meiosis. El día de ayer veíamos la mitosis. Veíamos entonces en la mitosis que era el proceso de división celular que nos llevaba a la formación de dos células hijas exactas, ¿listo? Pero también hablábamos en ese recurso que había un solo tipo de células que no realizaban este proceso de esta forma y esas células eran conocidas como gametos o células sexuales, ¿listo? Y que realizaban otro proceso de división celular. Este otro proceso de división celular se conoce como la meiosis, ¿listo? Y vamos a verlo el día de hoy. Muy buenos días, Camilo, bienvenido entonces. ¿Qué nos concierne y qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a verificar en primera instancia qué es la meiosis y las etapas que ellas tienen, ¿listo? Entonces, acerquemos esto para acá para poder ver mejor. Perdón. Entonces, la meiosis consiste en dos divisiones nucleares que reducen el número de cromosomas. Esta es la característica principal que vamos a tener nosotros cuando hablemos de meiosis. Se reduce el número de cromosomas. Recuerdan ustedes que en lo que hablábamos de la mitosis estábamos diciendo que la misma cantidad de material genético de la célula A quedaba en la célula B porque se duplicaba. En el caso de la mitosis no vamos a duplicar el material genético, simplemente vamos a separarlo y entregarlo en formas separadas. ¿Listo? Dividimos a la mitad el material genético. Por eso se establece que cuando hay una fecundación de un óvulo para dar un feto como tal, el 50% del material genético proviene del padre, el 50% de la madre. ¿Por qué? La madre ha dividido su material genético a la mitad y lo ha aportado para una célula, que sería, en este caso, el óvulo, y el padre ha aportado el 50% del material genético para otra célula, el espermatozoide. Cuando se mezclan, completamos el 100%, ¿listo? Entonces, el proceso es lo que yo voy a conocer como la meiosis, ¿listo? Eh, entonces, en este caso, las funciones que provee la meiosis son reducir el número de cromosomas de diploide a haploide. ¿Qué quiere decir esto? Diploide quiere decir que vamos a tener cromosomas pares. ¿Listo? Entonces, en nuestro ADN vamos a tener, digamos, en este caso, 3 cromosomas y 3 cromosomas. Entonces, eso es diploide. Tenemos 2. ¿Listo? El haploide es simplemente tener la mitad de cromosomas, ¿listo? Entonces vamos a tener una célula haploide. La mayoría de las células entonces en nuestro organismo son células diploides, presentan números pares de cromosomas. Las células haploides van a tener la mitad, ¿listo? Ese es el primer objetivo que vamos a tener al realizar la meiosis como tal. Ahora, el segundo, asegurar que cada uno de los productos haploides tenga un conjunto completo de cromosomas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si el individuo como tal va a tener en su estructura, en su célula va a tener 6 cromosomas, miren, 2 y 2, entonces cada célula haploide debe garantizar que ella contiene 3. ¿Listo? Garantizar de que entonces el número de cromosomas va a ser el número correcto de cromosomas que se entregan al momento de hacer la fusión celular. ¿Listo? Entonces, por eso debe ser siempre garantizar. Si la especie requiere 4 cromosomas, entonces ella garantiza que la célula haploide tenga 2 y la otra célula tenga 2. ¿Listo? Si son 26 cromosomas, 13 y 13. ¿Listo? Entonces, y por último, promover la diversidad genética entre los productos. Esa es una característica muy importante que presenta la meiosis. ¿Por qué? Porque si tengo una célula con 3 cromosomas, producto de la madre, la hago entrar en contacto con una célula con 3 cromosomas, pero que presentan otro tipo de material genético, otro tipo de información genética del padre. Al mezclarlas, me van a dar como resultado una célula diploide, ¿listo? Pero ¿qué va a pasar con esta célula diploide? Esta célula diploide va a tener 50% del material genético del padre y va a tener 50% del material genético de
la madre. Eso es lo que nos hace ver cuando veamos, creo que ya lo vimos con ustedes, los cruces de Mendel, la genética mendeliana. Esto era lo que nosotros veíamos en ese cuadro de Punnett. Veíamos, por ejemplo, voy a quitar esto, las X, y vamos a poner una característica, un genotipo. Vamos a decir que la madre presenta un genotipo recesivo y el padre un genotipo dominante. Cuando se mezclan, van a dar ahí lugar a la expresión genética, ¿listo? Entonces, en este caso, supongamos que, por ejemplo, A mayúscula es un tipo de raza y A minúscula es otra raza. Entonces, cuando se mezclan las dos razas, la dominante es la que se expresa. ¿Listo? Y eso es lo que me favorece la meiosis, tener esa mezcla. Y no solo de un mismo gen, puedo incluso yo tener ahora variaciones en los genes. Por ejemplo, puedo ya hablar de otros rasgos como por ejemplo estatura, qué tan alto, tan corto va a ser. Y eso es con lo que juega la meiosis. Garantiza la diversidad genética de los individuos que la forman, ¿listo? Garantiza nuestra diversidad genética. Entonces, ahora sí, vamos a ver este esquema, vamos a desglosarlo teniendo en cuenta cada uno de los parámetros. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta aquí es lo siguiente. Durante la intercinesis, es decir, en medio de los procesos cinéticos de separación, la cromatida, que es como tal, toda esta parte que se encuentra adentro, que tiene los cromosomas, se llama cromatina. ¿Listo? Está parcialmente desenrollada. Sin embargo, no hay duplicación del material genético, pero cada cromosoma ya consiste en dos cromatoides. ¿Listo? Entonces tenemos, en esta instancia, miren, hasta aquí vamos en el mismo proceso de profase, metafase, anafase. Hasta ahí vamos en las mismas etapas que teníamos. Entonces la profase simplemente se prepara para la división y duplica todo. Metafase, los usos acromáticos atrapan los cromosomas y los dividen para lado y lado, ¿listo? Pero miremos entonces aquí qué va a pasar. Recuerdan que en la mitosis veíamos que los cromosomas lo que pasaba era que se rompían, parecía que se rompían, entonces un pedacito era llevado para acá, otro pedacito era llevado para acá por el uso acromático, para un extremo, y para el otro extremo era como si que llevara la otra parte de los cromosomas. Si recordamos que eso era lo que veíamos allá, pues cuando ocurre eso, con esa mitad de información que llevábamos a la hora de separar los cromosomas en la mitosis, con esa mitad cada célula construía su otro cromosoma, sacaba el parcito que le hacía falta. ¿Sí ven? Y aquí construía ya sus cromosomas y les quedaban dos células hijas. En este caso, lo que tenemos es, miren aquí, simplemente cuando el uso celular atrapa cada uno de ellos, no se lleva la mitad del material genético, sino que se lleva, perdón, no se lleva el material genético completo, sino que se lleva ya como tal todo un cromosoma. Entonces se lleva el cromosoma, se lleva el cromosoma y acá también se lleva sus cromosomas. Entonces, si inicialmente aquí en la fila habían 4 cromosomas, que en la mitosis yo los dividí a la mitad, esa mitad de acá me construye otros 4 y me quedarían 4 y acá me quedan 4. En este caso no, en este caso el uso acromático toma 2 para un polo y 2 para el otro polo. Esto es lo que genera la variabilidad genética. Entonces se puede decir que es una especie de lotería esta elección de cromosomas. ¿Listo? Y eso genera la variabilidad genética. Y es entonces aquí, en el proceso de la anafase, donde finalmente seguimos como tal a la telofase, dividimos el material, formamos nuevamente las membranas envoltorias y separamos las dos células. Pero ¿cuál es la diferencia? Miremos la diferencia. Que esta célula de aquí no contiene y no es idéntica a la célula madre. No son idénticas. ¿Listo?
¿Por qué razón? Porque aquí habían dos X cromosomas, aquí solo hay un X. Es decir, pasamos a tener células haploides. A partir de una célula diploide, todo relacionado con la forma como evoluciona esto, principalmente diferenciado en la forma como el uso acromático distribuye los cromosomas en el proceso de la anafase. ¿Listo, muchachos? No es muy complicado, es relativamente simple y eso es lo que nos da la variabilidad genética. Vamos a desarrollar entonces aquí. Empezamos por las fases. La mitosis tiene 4 fases. La primera, la profase, ¿listo? La cromatina, que es como tal, todo esto que está, ahí estamos haciendo un ampliamiento del núcleo. Miren, esto es un ampliamiento del núcleo. Todo eso que está dentro del núcleo pintado como de moradito, todo eso es nuestra cromatina, es decir, ahí está nuestro ADN disperso, es nuestra sopita de ADN. Y acá lo vemos como un dibujo, ¿listo? La cromatina empieza a condensarse para entrar a esas fases de división. Y entonces ella venía en la interfase, venía ahí disperso. Entonces ya cuando les decimos nos preparamos, en la profase lo primero que va a pasar es que la cromatina se empieza a condensar, se empiezan a formar los cromosomas, se empiezan ellos a enrollar y a dar esa formita de X que nosotros ya hemos visto, ¿listo? Esa como tal es la profase y ahí, hasta ahí, es muy parecido al proceso de mitosis. En la mitosis el material genético también se empieza a duplicar, ¿listo? En esta misma etapa. Ahora, llega como tal, en este caso, perdón. Aquí tenemos, cabe resaltar que acá vamos a tener etapas, pero ya como más delimitadas en el tiempo. Entonces, esta profase es la profase media, o sea, la inicial y con la que arrancamos. Después ya viene una profase en el tiempo, una profase tardía, en la cual ya como tal tenemos formados los cromosomas. Por eso miremos la figurita que está aquí. Aquí ya se empieza a delimitar la cromatina de una forma más puntual y empiezo yo a observar la aparición de cromosomas. Miren que las manchas ya quedan como más separadas por los sectores y eso me lleva a mí a formar ya los cromosomas. ¿Listo? En este caso, la sinapsis alinea los homólogos y los cromosomas se condensan. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenía yo una dispersión de cromatina por ahí, con todo el ADN disperso, entonces empiezan ellos a juntarse, a unirse, y aquellos que son similares empiezan a agruparse. Cuando ya se agrupan, los cromosomas empiezan a formarse, a condensarse. O sea, primero formo los hilos y los empiezo a agrupar por hilos parecidos, hilos de color parecidos, y después ya empiezo a tejer con ellos todo lo que es el cromosoma. ¿Listo? Los homólogos se muestran de diferentes colores. Miremos aquí entonces. Tenemos el rojo, rojo, rojo y los azules. Eso indica que cada uno de estos son pares de ADN homólogo, ADN que va vinculado como tal a una función específica. ¿Listo? Y cada uno indica que viene proveniente de los padres, un homólogo de la madre y un homólogo del padre. ¿Listo? Entonces, ahí se empiezan a separar. En realidad sus diferencias son muy pequeñas y salen y suelen comprender alelos diferentes de algunos genes, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que algunas partecitas de este cromosoma son diferentes a las de este cromosoma rojo. Las del azul, unas partecitas pequeñas son diferentes a las del cromosoma rojo, debido a que principalmente a factores ligados a la herencia o a genes ligados a la herencia. Entonces, por eso se dice que uno tiene una parte cromosómica del padre y una parte cromosómica de la madre. Y cuando los transmite, ciertos genes ligados a la herencia se condensan ahí, se agrupan de acuerdo a los similares para ya empezar el proceso de división celular conocido como meiosis. ¿Listo? Entonces, después de la fase tardía tenemos la profase tardía, que es aquí donde empezamos a unirnos con la metafase. Miren que aquí hay algo muy loco y es que es profase tardía y prometafase, es decir, el inicio de la metafase que tenemos acá. Entonces, en este caso, los cromosomas se siguen formando, siguen enrollándose y en este caso ya no solo se enrollan, sino que se empiezan a compactar, se empiezan a acortar, ¿listo? Y esto se debe principalmente al cruzamiento de las quiasmas que producen un intercambio de material genético. En la profase la membrana nuclear se degrada, entonces ya empiezo yo a unirlos y empiezo yo a romper la membrana nuclear, es decir, ya los formé, ya los empiezo a tener y empiezo a buscar
abrir esa membrana que los envuelve, la membrana nuclear, para empezar a liberarlos al sistema. ¿Listo? ¿Qué es el quiasma? El quiasma es el puente entre los cromatoides no hermanas en el proceso de combinación meiótica. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos los cromosomas como tal, y el quiasma es la forma o sí, lo conoce como el puente que me permite diferenciar qué cromosomas no son genéticamente iguales. Este cromosoma no es idéntico a este. Ah, listo, entonces uno de estos tiene que ir para el padre, otro de estos tiene que ir para la madre, ¿listo? Eso hace que me permita a mí diferenciar, porque no tiene chiste yo tomar todos los cromosomas iguales y pasarlos a un lado de la célula y los otros cromosomas pasarlos al otro, porque en ese caso puede que en alguno de los cromosomas que eran idénticos yo esté teniendo doble información genética de la misma propiedad, y eso no me sirve. Yo necesito tener todas las propiedades del sistema, todas las propiedades de la división. Cuando digo propiedades de la división me refiero, ¿cómo explicarlo? Me refiero a todos los genes que voy a transmitir. Yo quiero tener una copia de cada gen para poderse transmitir al nuevo individuo. Entonces, si yo tomo dos copias, estaría perdiendo espacio, perdiendo capacidad de almacenamiento. Entonces yo dejo una para acá, que la reconozca un quiasma, y otra para acá, que la reconozca otro. Y eso me permite a mí evitar errores en el proceso de replicación, en el proceso de división celular. Porque recuerden que una célula que realiza un proceso erróneo en la división celular, pues debe ser descartada, debe ser abortada para que no cause daños y malas proliferaciones del sistema. Después de la profase, después de la profase, vamos a recordar, profase media, después de la profase media seguía la profase tardía, después de la profase tardía seguía la prometafase, después de la prometafase tenemos la metafase como tal. En esta metafase como tal ya la membrana nuclear ya como tal ha desaparecido. Punto a favor de esto, ya tenemos el material disperso, pero ya de una vez está vinculado a los usos acromáticos, ya de una vez lo tengo ahí atrapado, ¿listo? Entonces, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Este proceso se llama placa metafásica o placa ecuatorial. Mírenlos, aquí están, ya los alineo justo en el centro para empezar la división. Recordábamos que antes en la mitosis teníamos el mismo uso acromático, pero recordábamos que acá alineábamos los cromosomas así, los alineábamos aquí. Si recuerdan, y aquí era donde se hacía la división del material genético, y uno para acá y otro para acá. Miren que acá ya tenemos pares cromosómicos, un para aquí, un para acá. No tenemos alineados, sino que los tenemos alineados por parejas, por pares. Y en este caso vemos cómo hay cromosomas rojos aquí, rojos acá, y este azul y este que parece ser azul. Entonces, cuando se separen, cada célula va a tener un cromosoma rojo, un cromosoma azul, un cromosoma rojo, un cromosoma azul, dando lugar ahora a una célula haploide con la mitad del material genético, pero que conserva todas las características pertinentes a ese individuo. ¿Listo? Algunos de los genes se van a perder y van a ser trasladados a la otra célula. Pero, por ejemplo, en este caso ya si hablamos de genética, tenemos un AA, ¿listo? La característica es la misma, quiere decir, por ejemplo, ser alto, ¿listo? Pero entonces, una célula va a quedar con la tendencia a ser pequeña, o la orden genética de ser pequeña, y otra célula va a quedar con la tendencia a ser grande, ¿listo? En este caso estamos hablando, en ambos casos estaremos hablando de... En este caso estaremos hablando de la misma información, ¿listo? Del mismo sistema genético. ¿Qué quiere decir eso? Me está relacionando la misma característica, pero una para ser dominante y otra para ser recesivo. Pero ambas células van a quedar con órdenes para la estatura, ambas células van a quedar con órdenes para el sexo, ambas células van a quedar con orden para el color de ojos, ambas células van a quedar con orden para el tamaño de los dedos, para el tamaño de órgano, listo. No va a faltar órdenes, simplemente cada célula ahora va a quedar con una codificación, tal forma que cuando se vuelvan a unir y vuelvan a crear una célula diploide, ellos aportan, dicen, yo soy recesivo para el color de piel, y el padre dice, no, pero es que yo soy dominante, entonces expresamos esta cualidad. Luego la altura, yo soy dominante para la altura, y el otro dice, yo también, entonces expresan una mezcla de las dos condiciones. Eso es lo que me permite este sistema. Entonces aquí ya tenemos la formación de la placa metafásica o placa ecuatorial sobre la célula en el proceso de metafase. ¿Listo?
Después del proceso de metafase, si seguimos con la anafase como tal, en la anafase como tal, los cromosomas homólogos se mueven hacia los polos opuestos de la membrana, siendo arrastrados por el uso acromático. ¿Listo? Entonces ya los separo de la placa ecuatorial y me los llevo para cada uno de los extremos, preparándome para la división. Obviamente, aquí también el uso acromático me empieza a arrastrar. ¿Qué me empieza a arrastrar? Me empieza a arrastrar. ¿Ustedes lo saben, muchachos? Me empieza a arrastrar organelos, entonces me empieza a separar los organelos que también he duplicado, una mitocondria para acá, una mitocondria para acá, una vacuola para acá, una vacuola para acá, me empieza a separar la célula. ¿Listo? No solo está arrastrando el material genético en forma de cromosomas, sino que también ahí simuladamente estamos viendo cómo separa los orgánulos celulares. ¿Listo? Posterior a esto, nosotros ya tenemos el proceso de telofase. ¿Para qué es la telofase? La telofase, miren, lo primero que se hace es que el material genético lo reúno yo en una zona y empiezo a formar, esto que se ve rosadito, empiezo a formar yo la membrana nuclear. El uso acromático que teníamos acá, miren que ya el centriolo recoge sus usos acromáticos porque ya no necesita jalarlos con esa red, ya los tiene y los empieza a envolver, ¿listo? Y en ese caso, ya como tal, empieza a haber el estrechamiento de la membrana celular. ¿Para qué? Para prepararnos para la separación de las células, ¿listo? Entonces, hasta ahí que hemos visto. Hemos visto diferentes fases. Profase tardía, la cromatida, que es el sistema que está, cromatina, perdón, que es el sistema que está ahí el ADN disperso, empieza a formar cromatidas. Y esas cromatidas se empiezan a enrollar formando el ADN. ¿Listo? Esa es la profase media que queda por allá lejos. Luego pasa a la profase tardía, que es un poquito más acá. Ahí se empiezan a formar los cromosomas y se empiezan a recortar, se empiezan a compactar. De ahí paso, ¿a cuál? A la prometafase. En la prometafase ya empiezo yo a como que la célula empieza a reconocer los cromosomas y a decir, bueno, ustedes son para la estatura, ustedes son para la edad, ustedes son para el sexo. Los empieza a reconocer y empieza a codificarlos, ¿listo? Y esa es la prometafase. En la metafase se alinean en un uso acromático. El uso acromático, la membrana nuclear se rompe, se alinean los cromosomas y el uso acromático los atrapa y los alinea en la placa ecuatorial, listo, la placa ecuatorial de la célula, y los alinea por pares, entonces van los dos parcitos así, y ahí ya viene la anafase simplemente los separa. El uso acromático toma cromosomas y lleva dos para acá, dos para arriba, separándolos, y ya viene la telofase, que es la etapa final. En la etapa final se empieza a estrechar la membrana, se crea una nueva membrana nuclear para contener el material genético del núcleo de cada individuo, y se empieza el proceso de separación en dos células. ¿Listo? En este caso serán células haploides porque tienen la mitad del material genético de la madre. Y ahora sí, con base en esto, tenemos algo que es una etapa diferente de la mitosis, que en este caso es diferente de la mitosis, que se conoce como intercinesis. ¿Listo? En esta fase, la cromatina está parcialmente desenrollada. Sin embargo, no hay duplicación del material genético porque cada cromosoma ya contiene dos cromatides. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, como yo tengo la célula ya separada en ese proceso, inicialmente cuando yo separo una célula, tengo el material genético, tengo la mitad del material genético y la otra mitad, y empiezo yo a producir más material genético hasta que las células quedan completas y son dos células iguales. En este caso, ya esta de aquí está completa y esta de aquí está completa. Entonces la célula dice, si están completas, ¿yo para qué produzco más? A pesar de que tenga yo la mitad del material genético, como ya está, digamos, completo en el interior este y completo en el interior este, yo digo, bueno, me quedo con la mitad de cada uno de ellos porque están completas. En esa etapa ocurre eso, entonces las cromatidas hermanas no suelen ser genéticamente idénticas. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, un gen se divide en dos, la mitad queda recesivo, la otra mitad queda dominante. ¿Listo? Entonces, la célula de acá dice, yo ya tengo mi gen para la estatura. La de acá dice, yo tengo mi gen para la estatura. Entonces, no crean esa contraparte, no aumentan el material cromosómico, ya con un cromosoma quedan bien. Las células normales en la mitosis quedan con su cromosoma
y dice, no, yo tengo que duplicar este material genético porque yo necesito 2 pares. ¿Listo? O yo tengo la orden para 2 pares, entonces crea 2 pares. La de aquí simplemente ya tengo uno, ya tengo el otro, no necesito complementarlos, los dejo acá, ¿listo? Por eso es que no necesariamente son idénticos, son diferentes características asociadas. Y miren aquí, porque el entrecruzamiento en la profase 1, es decir, la profase que era la profase media y la tardía, ha mezclado el material genético entre los cromosomas del padre y de la madre. ¿Listo? Entonces desde allá ya se mezclan los materiales y los cromosomas se mezclan y eso me permite que ya yo tenga un par completo de cromosomas y que a la hora de generar la intercinesis no haya necesidad de generar división celular, división del material genético después del proceso celular. ¿Listo? Ese es lo que se conoce como, y esta es una etapa diferente a lo que tenemos en la mitosis como tal. Simplemente es aquí donde se define que tenemos un material diferente y que ya podemos realizar todo el proceso, ya finalizamos el proceso de edición, ¿listo? Ahora, vamos a tener que hay otro tipo de meiosis. Teníamos la meiosis tipo 1, que es la que acabamos de ver, y vamos a pasar a la meiosis tipo 2. Es similar, por no decir casi idéntica, a la mitosis, ¿listo? Pero tiene 3 diferencias principales que la hacen convertirse en un proceso de meiosis. La primera de ellas, el ADN se replica antes de la mitosis, pero no antes de la meiosis 2. Es decir, aquí yo no voy a replicar el material genético. Cuando una célula empieza a dividirse, dice, vamos a dividirnos, repliquen el material genético y dividámonos. Esta célula, en este caso, no replica su material, no saca una copia. Simplemente dice, nos vamos a dividir y el material que hay lo parto a la mitad y se va un lado para acá y otro para acá. Listo. Eso es lo único que hace la célula en ese sistema, ¿listo? Por eso se entra dentro de un proceso de meiosis, porque estoy dividiendo el material genético existente. ¿Listo? En la mitosis, las cromatides hermanas que forman un cromosoma dado son idénticas. ¿Listo? En la meiosis 2 difiere en parte de su longitud debido al entrecruzamiento que hay en la profase de la meiosis. ¿Qué quiere decir esto? Las cromátides están asociadas con la longitud de esa X. Entonces, no necesariamente, en la mitosis son igualitas. ¿Listo? Pero en la meiosis no necesariamente, en la meiosis las puedo tener más pequeñas o más grandes, eso depende de la información genética que yo recopile, ¿listo? Del tipo de información genética que yo recopile ahí. Ahora, el número de cromosomas sobre la placa ecuatorial de cada uno de los 2 núcleos de la meiosis 2 es la mitad del número en el único núcleo mitótico. Volvemos a lo mismo. Cuando yo formo la placa y las divido aquí, el número de cromosomas que me quedan aquí sobre la placa, en este caso, son la mitad de lo que tenía la célula original. Entonces, si la célula original tenía 4 y se deberían formar 4 en la placa, yo voy a borrar esto y sobre la placa voy a colocar 1, 1 y 1 y 1, ¿listo? Entonces sobre la placa va a quedar como que en cada hemisferio de la célula tiene la mitad de lo que tenía la célula original. Esa es una diferencia que tiene como tal la meiosis 2 de la mitosis. ¿Listo? Entonces así cuando se rompen ya estos 2 cromosomas van a quedar de este lado de la célula, estos 2 cromosomas van a quedar de este lado de la célula. ¿Listo? Y eso me permite a mí generar nuevamente procesos de diversificación en el ADN de los padres y de la madre y en el ADN que tenemos ahí. ¿Listo? Ese es el proceso de meiosis 2. Y esas son las diferencias que tiene con respecto a la mitosis. La mitosis 2 también cuenta con 2 fases y miremos ahora que por eso se llaman, aquí tenemos el número romano 2. ¿Listo? Lo primero que ocurre aquí en este caso es que los cromosomas se condensan luego de la intercinesis para dar lugar a la duplicación del ADN, ¿listo? Pero en este caso, que antes se duplicaría en los anteriores procesos, aquí no, aquí tenemos, miren, tenemos 2 cromosomas, simplemente los estoy polarizando. Estoy diciendo una cantidad va a ir para acá, otra cantidad va a quedar en este cromosoma, ¿listo? Ahí no estoy dividiendo ni haciendo ningún proceso de
duplicación del ADN. No voy a tocar el ADN, simplemente lo duplico. En la metafase 2, ya vamos a tener que los cinetocoros, que son una parte de los cromosomas, se aparean y se alinean en la placa ecuatorial de la célula. Miren, rompo nuevamente la membrana nuclear, que lo hago en la profase, y en esta metafase nuevamente los alineo. ¿Listo? Pero entonces miremos aquí. La célula original tenía 2 cromosomas y miren que los estoy alineando ahí. Ahora, ¿qué debo yo hacer? Simplemente pasar a la siguiente etapa, que es la anafase. Y en esta anafase yo los divido. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Los cromatoides se separan convirtiéndose en cromosomas. Cada uno va para su lado y son arrastrados hacia los polos, y cada uno de ellos se va a convertir en un cromosoma indicado. ¿Listo? Y debido al entrecruzamiento, miren que acá tenemos cromosomas rojos y azules, y en la otra célula tengo amarillos y verdes. Eso me indica que el proceso de división me está dando diversificación del material genético contenido en cada célula. Hace que el material de una célula sea diferente al material de la otra, a pesar de que provienen de la misma célula diploide. ¿Listo? Estoy como, por así decirlo, barajeando más el material genético, volviéndolo más selectivo, más, sí, selectivo aleatorio. ¿Listo? Entonces, esas son las principales características que tuvimos para el proceso de la meiosis. Resumen general y lo que nos necesitamos saber. Meiosis me crea células haploides. ¿Qué es una célula haploide? Es una célula que contiene la mitad del material genético inicial. ¿Listo? Diploide, pues tiene todo el material genético. Haploide, la mitad del di. Entonces, va a tener la mitad del material genético referente, y por tanto, me presenta las características que voy a tener dentro de la genética. Procede con las mismas etapas: profase, metafase, anafase, telofase, pero que desde el principio en la meiosis se codifica para que cuando llegue el proceso de telofase, que llegue el proceso de división, justo antes de eso, en el proceso de metafase, en el plano ecuatorial he acomodado los cromosomas de tal forma que el uso cromático se me va a llevar un número impar de cromosomas, es decir, la mitad de los que tenía originalmente. ¿Listo, muchachos? Ese es el resumen general que tenemos nosotros para el proceso de la mitosis. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Listo? Les recuerdo, muchachos, por favor, colocar en el chat sus nombres. Buen día, Juan. Listo, buenos días a todos. Les recuerdo, por favor, colocar en el chat su nombre para el llamado a lista. ¿Listo? Recuerden que ese es el llamado a lista. También les recomiendo, por favor, no está de más recordarles que, por favor, se coloquen al día con los desarrollos de las actividades. Recuerden, aquí están los recursos que hemos trabajado, aquí van a estar las presentaciones que hemos hecho, y aquí en la parte de abajo ustedes van a tener como tal las diferentes actividades que debemos realizar. ¿Listo? Entonces ya por esta semana ya podemos culminar estas 3 y entregar el reporte de la actividad. Recuerden que el reporte de la actividad consiste en el pantallazo del resultado que les da a ustedes por esta actividad de cada uno de los recursos. ¿Listo? Entonces, para que vayan haciéndola, porque miren ustedes lo que siempre he notado, porque muchas veces casi nadie las entrega puntual. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso y no tengamos inconvenientes a la hora de realizar la calificación.